Hay palabras que evitamos y temas que evadimos porque incomodan a la gente. Evitamos ciertas palabras porque no queremos ofender ni incomodar a la gente. No queremos que nos etiqueten y desde luego no queremos ser malinterpretados. Por eso, como cultura, nos hemos vuelto muy incómodos con la idea de incomodar a la gente. Estamos en una serie llamada El Cielo. Y este es el sexto sermón que voy a predicar. Y como es lógico, si predico del cielo, por lo menos debo dedicar un sermón al tema opuesto del cielo, que es el infierno. Pero yo sé, hermanos, que siempre preferimos hablar temas positivos en lugar de temas negativos. Preferimos hablar de fe antes que de miedos. Preferimos hablar de privilegios antes que de responsabilidades. Preferimos hablar más de la salvación que del sufrimiento cristiano. Preferimos hablar más del cielo que del infierno, porque el cielo es mucho más placentero. ¿Se ha fijado que hay reuniones en familia donde si se tocan ciertos temas se van a esponjar algunos miembros y va a terminar mal la reunión familiar? Llámese Navidad, Acción de Gracias, Año Nuevo, cumpleaños, 15 años, boda, divorcio, lo que esté celebrando. Si tocan ciertos temas, se van a poner la cosa ríspida. Por eso vamos ahí, pero no vamos a tocar estos temas, porque no nos gusta incomodar. Nos hemos vuelto muy incómodos con la idea de incomodar a la gente. C.S. Lewis, que es un famoso escritor cristiano, hermanos, dice esta frase que me parece muy interesante. No hay doctrina alguna, está hablando del infierno, que con mayor gusto eliminaría yo del cristianismo. Si ello dependiera de mí, pero cuenta con pleno respaldo de la Escritura y especialmente de las propias palabras de nuestro Señor. Además, siempre ha sido sostenida por la cristiandad y finalmente cuenta con el apoyo de la razón. Interesante concepto que tiene este pensador cristiano. Los he traído, hermanos, en esta serie de sermones en una conocimiento, peregrinar, para enseñarles qué pasa después cuando una persona muere. He estado dando pasos, hermanos. Primero se va a un lugar llamado lugar de los muertos, Hades o Seol. En algunos términos de profesores de Biblia le llaman el lugar intermedio, porque todavía no es el cielo y todavía no es el infierno. O sea, la sala de espera le he llamado yo, no es un propio término, lo he escuchado de otros. Y cuando Jesucristo venga, van a pasar dos cosas. Ahí está otra gráfica. Al morir vamos a un lugar, todos los que morimos, hablando del alma, el cuerpo va a donde se le sepulte. Y cuando venga Cristo van a pasar dos cosas. Los que estén muertos se van a abrir las tumbas y van a salir hacia el cielo. Y los que estén vivos es el rapto, es el arrebatamiento. Dios se va a levantar a la gente, primero a los creyentes. Poco se habla de qué va a pasar, pero sabemos que va a pasar con los no creyentes. Y luego la semana pasada hablé del juicio. Y en el juicio no es para saber si vas al cielo o al infierno. Eso lo decidiste cuando tenías vida y oportunidad de decidir. En el cielo no se decide nada, en el juicio no se decide nada. Se decide tu recompensa, se decide tu galardón, pero no se decide si eres salvo o no. Eres salvo o no cuando decides aquí en la tierra. No puedes al morir tomar ninguna decisión, ni nadie puede tomar decisión por ti, ni el diablo ni Dios siquiera. Y viene el cielo y el infierno. Y hoy, hermanos, voy a hablar sobre el tema titulado, hermanos, la verdad sobre el infierno. Aquí está el título, hermanos, la verdad sobre el infierno. Voy a decir algunas cosas. Hace años, si nos remontamos, hermanos, si nos remontamos al tiempo, a décadas atrás, los predicadores hablaban mucho del infierno. Jonathan Edwards predicó un famoso sermón que se llamó Un pecador en manos del Dios vivo. Dicen que cuando predicaba el sermón Jonathan Edwards, uno de los mejores exponentes de la palabra, muy intelectual, según Rick Warren, en tierra norteamericana es el intelecto más grande que ha nacido en tierra norteamericana. Muchos vinieron de fuera, pero él nació en Estados Unidos. Un predicador fogoso, muy inteligente. Él predicaba el sermón y dicen que gente pasaba por multitudes a aceptar a Cristo.
Antes esa era la predicación, hermanos. Lo hacían con frecuencia, casi al extremo. Y como resultado, la generación que tenemos ahora se inclinó al otro lado del péndulo. Los predicadores estamos más preocupados porque no se nos vaya gente que por predicar la palabra de Dios. Estamos más preocupados por caerle bien a la gente que por caerle bien a Dios. Y hemos cometido errores que Dios no va a perdonar. Porque Dios dice a Timoteo que haga buen uso de la palabra para que no se avergüence cuando tenga que dar cuentas a Dios. Así que por no ofender, hemos transmitido un mensaje equivocado. Y como resultado de eso, tenemos una cultura que cree que todo el mundo va a ir al cielo. Y eso no dice la Biblia. Jesucristo, hermanos, en este pasaje, dijo algo muy claro. En Mateo 7, en el Sermón del Monte, dice, entren por la puerta estrecha. Porque él habla de dos entradas, dos puertas diferentes. Dice, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la otra puerta. Es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Jesucristo advirtió esto y dijo que al hacer un balance final, ahorita somos 8,000 millones, poco más de 8,000 millones de habitantes viviendo en el mundo. El gran porcentaje no es salvo. El gran porcentaje, si muere hoy, no va a ir al cielo, de acuerdo a las palabras del Señor Jesucristo. Y esto va a continuar. Voy a decir algunas cosas, y la primera cosa que voy a decir, hermanos, sobre el infierno, es que el infierno es un lugar real. Por lo general, hermanos, en nuestra sociedad, el problema es que cuando hablamos del infierno, se usa como adjetivo en lugar de sustantivo. Y lo usamos para describir cómo estuvo el viaje que hicimos, donde se nos descompuso el carro y nos pescó la lluvia y no teníamos repuesto para una llanta que se ponchó. Se usa, hermanos, esta palabra infierno como relleno para decir que no nos está yendo bien en la vida. Estoy viviendo un infierno, lo decimos en esos términos, no el infierno literal, sino como decir nos está yendo mal. Decir que el matrimonio fue un infierno. Dijo el hermano Insunza de México, bautista él, dice que una persona se fracasó en su matrimonio y se volvió a casar otra vez. Y le dijo al pastor Insunza, el error que yo cometí es que me metí al mismo infierno con diferente diablo. Algunos dicen que el matrimonio ha sido un infierno. Algunos dicen que criar los hijos ha sido un infierno. Y es una palabra que se utiliza para decir, no me está yendo bien. Hay una película que se hizo muy popular en México, mexicana, la película que se llamó El Infierno. Piedras Negras es muy caliente, decimos, es un infierno, Piedras Negras. Decir que estoy viviendo un infierno tiene el significado que me está yendo muy mal en la vida. Se dice que la prisión de Bukele en el país centroamericano, El Salvador, es un infierno para los convictos que están ahí encerrados. Así que no hablamos mucho de esta palabra en su término real, su significado real, porque incomoda. Y resulta incómodo pensar en ello. Pero, hermanos, ¿por qué creo en el infierno? Yo creo que el infierno es un lugar real. No es algo de la mente. No es un lenguaje simbólico porque la Biblia lo dice. Hay muchos pasajes, ustedes se van a dar cuenta cuando termine el sermón, ¿cuántos pasajes usé en mi exposición? Y no usé todos, pero ¿cuántos pasajes usé para hablar del infierno? Pero miren, hermanos, estos datos interesantes. Jesús habló más del infierno que cualquier otro escritor del Nuevo Testamento. Ni Pablo, ni Pedro, ni Juan hablaron tanto del infierno como el Señor Jesucristo en sus predicaciones. El 13% de lo que Jesús habló fue acerca del juicio final y el infierno. Jesús habló más del tema del infierno que de cualquier otro tema que él habló. Él habló de muchos temas, habló más del infierno que de cualquier otro tema. De las 50 parábolas, 54 dicen algunos, la mitad de ellas se menciona el juicio final y el infierno. El Nuevo Testamento tiene 54 referencias al infierno. En la Biblia completa, Nuevo y Antiguo Testamento, se menciona el infierno 162 veces. Así que es un tema que la Biblia trata. Jesucristo
hay algunas Biblias que tienen, a lo mejor algunos de ustedes tienen esa Biblia, lo que Jesús dijo está en letras rojas en el Nuevo Testamento. Si se contaran todos los versículos que tienen letras rojas, son 1870 versículos que están en rojo, que son palabras que Jesús dijo directamente, no lo narró Juan o Marcos cuando habló de su evangelio. 1870 palabras están en rojo que Jesucristo dijo, y de las 1870 palabras que Jesús dijo, versículos, perdón, que Jesús mencionó, 243, o sea, el 13% de estos versículos hablan del juicio y del infierno. Repito, los versículos en rojo en la Biblia son 1870, lo que Jesús dijo. De esos 1870, 243 versículos están en rojo. Perdón, está hablando del juicio y del infierno. Así que la Biblia lo dice, hermanos. Por eso yo creo que el infierno es un lugar real, literal, no es algo mental. No es algo, hermanos, que sea simbólico el lenguaje, es algo real. Otra razón por qué creo que el infierno es un lugar real es porque la razón lo exige. La razón lo exige. Dice el texto, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. El doctor Henry Howitt, en un discurso que dirigió en la Universidad de Yale, dijo estas palabras para sostener mi punto. Dice, la misma palabra, buenas nuevas, implica que hay algo que existe que es malas nuevas. La llamada salvación presupone un estado de perdición. El infierno es el trasfondo negro, dice Howitt, en donde la brillante pintura del evangelio es pintado, pero sin el trasfondo no habría ninguna pintura. Miren, hermanos, si la Biblia no hablara del infierno, la razón haría pensar que existe un infierno porque hay un cielo. Si hay un lugar de recompensa, debe haber un lugar de castigo. Los niños que se portan bien en la escuela reciben galardones, premios, diplomas, reconocimientos. En Estados Unidos se utiliza unas calcomanías que se ponen, que le llaman bumper stickers, que se ponen en la defensa, en donde tengo un hijo que no ha faltado a clases, tengo un hijo que tiene un promedio académico muy alto, pero así como también hay beneficios o recompensas a los niños que aprovechan y se portan bien en la escuela, también hay disciplina y expulsión para niños que se portan mal. La razón lo indica. Si todos los criminales fueran llevados al cielo, ese cielo se convertiría en un infierno. La razón exige que haya un lugar a donde van a ir las personas que no tienen el temor de Dios. Tercera razón por qué creo que el cielo es un lugar real, es porque la justicia lo requiere. Dice la Biblia que hay un grupo de personas que van a ir al infierno, pero la justicia lo requiere. Cualquier sistema de justicia se rige por un castigo para quienes rompen las reglas. Donde no hay castigo, la ley es nula o inválida o de nada sirve. Supóngase que en el trabajo hay reglas de entrar, reglas de conducirse. Y al entrar le dan un entrenamiento sobre estos reglamentos. Pero se da cuenta el trabajador que quien rompe esos mandamientos no hay ningún castigo. Los reglamentos dicen que tienes que llegar temprano siempre y que tienes que salir cuando marca la hora. Pero hay quienes llegan tarde y les pagan su salario completo y no pasa nada. Cuando no hay un castigo, hermanos, eso es injusticia para los que sí están llegando temprano. Si yo manejo mi carro y voy a acceso a velocidad en una zona escolar, pero el policía nunca multa a nadie, hermanos, la gente va a seguir pasando a exceso de velocidad. ¿Sí? Las leyes funcionan porque hay castigos, hay multas. Y luego nos dan donde más nos duele. Los dos lugares que más nos duelen los castigos es en el bolsillo y es en la libertad, la privación de la libertad. Son las dos cosas que más nos duelen. En esta vida hay muchas injusticias, hay crímenes no resueltos, hay y ha habido en la historia humana muchos abusos. Basta ver a Hitler exterminando a judíos. Se ha dicho que el karma es una justicia terrenal, que no dejas delitos sin pagar, pero para ser honestos, no todos los delitos se pagan en esta tierra.
Hay gente que ha evadido la justicia y que ha hecho crímenes, como haber violado a un niño, como haber asesinado a alguien y nunca fue descubierto. Y eso, un día, va a dar cuentas. Hay pedófilos que nunca serán encontrados. Hay feminicidas que nunca serán aprendidos por las autoridades. Hay niños que han sido abortados y la ley ampara a las madres. Hay gobernantes que inyectan agua en vez de medicina para atender el cáncer en niños inocentes. Hay crimen organizado que son responsables de muchas atrocidades de gente inocente. Hay asesinos que nunca van a ser encontrados culpables, pero la justicia divina nunca se puede evadir. Hay un infierno, literalmente, para ese tipo de atracos. Hay una frase muy popular en la jerga del mexicano, pero allá arriba hay un Dios justo. Si no hay infierno, entonces la Biblia es un libro lleno de mitos. Si no hay infierno, entonces Jesús era un mentiroso. Si no hay infierno, entonces la crucifixión no tuvo sentido. Si no existe un lugar llamado infierno, entonces el Calvario fue un trágico error. Si no hay infierno, entonces deberías pecar tanto como quisieras, pues no hay consecuencias eternas. Si no hay infierno, entonces debe vivir la vida sin frenos, la vida loca, dijo el boricua. Segunda verdad del infierno, hermanos. El infierno es un lugar intencional, con C, también con S, pero ahorita voy a hablar con C. Es un lugar intencional. Aquí voy a hablar de algo, hermanos, que se llama el origen del infierno. Satanás es un ángel que fue creado con millones de ángeles que Dios creó. La Biblia no dice en qué punto Dios formó a los ángeles. Dice los 6 días de la creación y lo que creó Dios. Pero no dice en ninguna parte cuándo creó a los ángeles. Mi creencia muy personal, y quizás no vengo a hablar de mi opinión, yo vengo a hablar de Biblia, pero permítame este paréntesis. Mi opinión no importa, importa la Biblia. Pero mi opinión, hermanos, así rápidamente lo menciono. Creo que Dios hizo los ángeles antes de hacer la creación, porque eran sus mensajeros. Ángel es un mensajero que hace los mandados a Dios, ejecuta las órdenes de Dios. Yo creo que cuando Dios hace, bueno, Dios los hace antes de la creación, pero el punto es este. Satanás es un ángel entre muchos que hizo Dios. Y Satanás se rebeló contra Dios. Hay varios pasajes y no quise usar mucho tiempo para esto, realmente no lo puse, pero hay pasajes que nos habla de Satanás. Este ángel, porque es un ángel, hermanos, se rebeló contra Dios. Y se le unieron muchos ángeles a los que se les llama demonios. Entonces Dios los confrontó a Satanás y a sus demonios por medio de los ángeles que mantuvieron leales a Dios. Y Dios, en esa batalla que mandó a sus ángeles a pelear contra Satanás y los demonios, dice la Biblia que formó este lugar. ¿Sí, hermanos? Este es el origen del infierno. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahí dice que el fuego eterno, que es el infierno, fue preparado para el diablo. Dios no lo hizo para el ser humano, pero el ser humano quiere ir allí. Como Dios nos dio libertad de decidir, el ser humano puede ir allí si así lo quiere, porque Dios nos dio libertad de decidir. No lo hizo para el hombre, lo hizo para Satanás y sus demonios. Pero si el hombre y la mujer quieren ir a ese lugar, Dios no se lo va a impedir, porque nos dio libre voluntad de decidir. Pero Dios no lo manda, la gente va sola. Dios no la manda allí. Dios no nos obliga a hacer cosas que no tenemos que hacer. Eso es decisión propia. Y si decidimos esa mala vida, entonces vamos a acompañar al diablo, pero por decisión propia. Porque Dios hizo el infierno para el diablo y sus ángeles. Pero si el hombre quiere ir allí, no tiene cerrada la puerta, puede ir allí. Y luego dice otro pasaje, hermanos, Judas, versículo 6, nada más tiene un capítulo Judas. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Note que son ángeles, hermanos, demonios, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Están en la sala de espera, en la parte donde hay tormentos. Y un día van a salir de ahí.
Mire cómo dice la traducción del lenguaje actual, este versículo de Judas. Así pasó también con los ángeles, que rechazaron y abandonaron el lugar de honor que Dios les había dado. Dios los tiene atados para siempre con cadenas y están encerrados en lugares oscuros hasta que llegue el gran día del juicio final. El infierno es un lugar intencional. Dios lo hizo, lo creó a propósito para esos ángeles que se rebelaron contra él. Y Dios no quiere que el ser humano vaya ahí. Por eso mandó a Jesucristo a morir para que el humano no vaya ahí. Pero si el humano insiste en ir, Dios no se lo va a impedir porque nos dio libre voluntad de decidir. Por eso no se lo va a impedir Dios. Tercer verdad acerca del infierno. El infierno es un lugar de dolor. El lenguaje que usa la Biblia, hermanos, algunos han dicho que es metafórico, otros han dicho que es literal. Es difícil precisar si es literal o simbólico, hermanos, pero las descripciones son fuertes. Aquí encontré yo 6 descripciones, hermanos, que hablan del infierno. Habla de un lugar de fuego. Una de las muertes más dolorosas, hermanos, es morir quemado. Hay personas que se queman pero no mueren. Se queman algún pie, la espalda, alguna parte de su cuerpo y sufren tormentos. Hay personas que se han quemado en un incendio, hermanos, y han sobrevivido. Pero aparte de los estragos, el dolor que les causa al órgano que se llama la piel, es un órgano el más grande de todos, el más extenso por lo menos, y algunos lo hacemos más extenso, es dolorosísimo. Y la Biblia utiliza, hermanos, horno de fuego, lago de fuego, infierno de fuego, fuego eterno, fuego que nunca se apagará, horno de fuego, fuego y azufre. Es un lugar, hermanos, de dolor. Y la Biblia ilustra el fuego. Algunos nos hemos quemado, quizás con agua caliente, quizás con fuego directo, quizás con un cohete en Navidad, qué sé yo, hermanos. Y hemos sentido lo feo que se experimenta al tener una pequeña quemazón. Además, la Biblia describe el infierno como el gusano que nunca muere. La larva de la mosca, hermanos. El gusano se relaciona con basura, putrefacción, descomposición. La idea es que es un lugar desagradable, maloliente y repugnante, insalubre, donde hay gusanos. Donde ese pedazo de comida que quedó expuesto al calor se destapa a las 2-3 días y ya está engusanado. Tíralo a la basura inmediatamente. Y la Biblia habla, hermanos, donde el gusano de ellos no muere. Ahí hay gusanos, siempre dice la Biblia. También habla la Biblia que es un lugar de oscuridad o tinieblas. Menciona ahí, hermanos, varias palabras. Tinieblas de afuera. Sí, menciona más adelante el texto sagrado, la más densa oscuridad. Eternamente la oscuridad de las tinieblas. Es un lugar oscuro. A nadie nos gustan las tinieblas, hermanos. La oscuridad. Sacamos el celular y prendemos la lamparita cuando estamos en un lugar muy oscuro, hermanos. Es interesante para mí la combinación de fuego y oscuridad. Es un tema aparte, pero me llama la atención. Cuarto, el infierno es un lugar de dolor porque nos separa de Dios y de la presencia del Salvador. Dios dice: apartaos de mí, malditos. Dice que fueron arrojados a las tinieblas de afuera, excluidos de la presencia del Señor. Yo creo que la esencia, y voy a hablar un poquito más adelante de esto, al terminar los 6 puntos. La esencia del infierno y la esencia del cielo es esta: en el cielo está Dios, en el infierno no está Dios. ¿Quién ha tenido la experiencia triste de perder a un hijo? Añora con todo su corazón que su hijo estuviera con él. O sea, puedes vivir una vida holgada económicamente, con mucha salud, con un buen empleo, con un mínimo de problemas difíciles. Pero si no está ahí, la vida se torna muy difícil. Hay madres que fueron una antes de morir su hijo.
y otro y otro después de después de morir. morirse. Y esto lo Y esto lo ilustro ilustro para para saber saber que la que la presencia de presencia Dios de o la Dios o la ausencia de ausencia de Dios Dios es la es la diferencia entre el diferencia entre el cielo y cielo el y el infierno. infierno. Es como Es una como una madre madre que su que hijo su está hijo está vivo y está vivo y con está con ella, ella, o está o está cerca de cerca ella, de está al ella, está al acceso de acceso ella. de ella. Se Se pueden ver en pueden ver cualquier en cualquier momento, momento. se Se pueden pueden sentar a sentar a comer, comer, ir a un ir a un lugar lugar a a divertirse, divertirse, o un o hijo un que ya hijo que ya murió murió y que ya y no que ya está. no está. Qué Qué complicado es eso. complicado. Ahorita mi hijo Ahorita mi hijo tuviera tuviera esta edad. esta edad. Ahorita mi hijo Ahorita ya mi hijo ya estuviera estuviera casado. casado. Una de mis Una de mis pacientes pacientes murió su murió su hijo hijo allá por allá el por Indio el Indio Highway. Highway. De De 7 años 7 salió años por una salió. pelota y un carro pasó y aplastó su cabeza. Hace 35 años esa historia me platicaba la señora. Y me platicaba cada vez que yo iba como capellán a visitarla, como si hubiera sido la semana pasada o el día anterior el accidente. Dice, ahorita mi hijo, es cuate él, tuviera esta edad y tuviera sus hijos y siempre llorando. Creo que el dolor más fuerte del infierno es que no va a estar Dios allí. Y la gloria más grande del cielo es que Dios va a estar allí. La Biblia describe el infierno como el lloro y crujir de dientes. El lloro y crujir de dientes es una expresión, hermano, para hablar de mucho dolor, para hablar de mucha tristeza. El último ilustración es la ira. El infierno, hermanos, va a conocer la ira de Dios. La Biblia habla mucho de su amor, pero también habla mucho de su ira. Y yo no quiero hacer enojar a Dios. Y yo le voy a decir, los humanos nos enojamos por muchas cosas. Si el semáforo está rojo y cambia a verde y el que está delante de mí en 2 segundos no se mueve, ya me enojé. Si voy a comprar unos tacos de barbacoa y se acabó la harina y nada más hay tacos en maíz, me voy a enojar. Si se me adelantan en la puente, hermanos, una persona ventajosa y me gana mi lugar que yo tenía ya, me voy a enojar. Pero Dios una sola cosa lo hace enojar. Una sola cosa hace enojar a Dios. Es el pecado. Es lo único que hace enojar a Dios. El Antiguo Testamento menciona 580 veces que Dios se enojó. Y utiliza 19 palabras diferentes para decir que Dios se enojó. Y la palabra que más usa el idioma hebreo es cuando la nariz se hace más amplia. ¿Ha visto a gente muy enojada, hermanos, que le tiembla la barbilla, que se pone rojo como tomate? Bueno, los que son güeros, como mi hermano David, yo prieto me pongo morado. Y Y empezamos empezamos a tener a tener algunos algunos efectos efectos físicos en físicos nuestro en nuestro cuerpo. cuerpo. Dios se Dios enoja se enoja solamente con una solamente con una cosa, cosa, el el pecado. pecado. Otra cosa Otra no hace cosa no enojar hace a Dios. enojar a Dios. Si la Si la selección de selección de México México perdió perdió y no llegó y al no llegó quinto al quinto partido, eso partido, no hace eso no enojar hace a Dios. enojar a Dios. Eso no lo Eso hace no lo enojar. hace. Y dice Y otro dice otro pasaje de pasaje de Romanos, Romanos, pero por tu pero por tu dureza y por dureza tu y por tu corazón no corazón no arrepentido, arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Por tu corazón duro, que no quieres aceptar el plan de Dios y que no te arrepientes, Dios te tiene mucha ira reservada. Dios no es un juego, hermanos. Aquí lo tomamos en cierta manera como que le estamos haciendo un favor a Dios. Acepto a Cristo, me bautizo, le estoy haciendo un gran favor a Dios. No, 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 no. Dios nos está haciendo un favor a nosotros. Dice que da vida eterna a los que hacen el bien, buscan gloria y honra y inmortalidad, pero ira y enojo, dice la parte final del versículo, puse en letra más negra. Ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ira. Es como si Jesús, hermanos, todos estos pasajes estuviera dando la señal de precaución para que nadie tenga que ir allí.
Algunos dicen, bueno, está bien, voy al infierno, van todos mis amigos ahí, el equipo de fútbol, ninguno es cristiano, así que vamos a tener pachangas ahí siempre, vamos a pasarla bien padre ahí, ¿verdad? Bien cañón, dicen los muchachos. Vamos a asar pollo, vamos a ver a Messi jugar. No, no, vamos a pasarla, todos mis amigos van para allá. De mi familia nadie es cristiano, así que pues va a estar bien padre el infierno. Bueno, yo no diría eso, hermanos, porque el infierno es aislamiento. No vas a poder hacer fiestas en el infierno. Quien vaya al infierno. Una de las cosas por qué lo hace desagradable es porque no solamente estás aislado de Dios, estás aislado de todos. No habrá camaradería, no habrá compañía, no habrá amistades. La imagen bíblica es muy clara, es separación. Separado de todo, de Dios, del Salvador Jesucristo, de cualquier persona. Dice Pablo en Tesalonicenses, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, su segunda venida en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Estas personas que no quieren obedecer a Jesucristo, que no conocen a Dios personalmente, dice que van a sufrir pena de eterna perdición, dice el pasaje. Y note, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Piensen en esto, hermanos. En este mundo no hay nadie que haya vivido sin tener beneficios de la presencia de Dios. En este mundo, hermanos, que no es el cielo, yo estoy consciente de esto, gozamos de beneficios de la presencia de Dios. La Biblia dice que Dios hace llover sobre justos e injustos. La lluvia es un beneficio que Dios nos da. El aire es un beneficio que Dios nos da. Incluso las personas más espiritualmente oscurecidas tienen la oportunidad de experimentar algunos de los beneficios de la presencia de Dios en la tierra. Me encanta lo que dice Max Lucado, hermanos. Un predicador, espero que se alcancen a leer esta letra, hermanos. Si no, la voy a leer yo en voz alta. Max Lucado, predicador en San Antonio, dice: ninguno de nosotros ha visto un mundo sin bendiciones. Está hablando de esta tierra. Incluso los más viles rincones de la humanidad conocen la gracia de Dios. Quienes no desean nada de Dios, aún así disfrutan de sus beneficios. Y menciona, Adolfo Hitler presenció la maravilla de los Alpes. Saddam Hussein disfrutó del radiante amanecer del desierto. El dictador, el abusador de menores, el violador en serie, el traficante de drogas, todos disfrutan de la gracia común de la bondad de Dios. Oyen reír a los niños, huelen la comida cocinándose, marcan el ritmo de una buena canción con los pies, niegan a Dios pero disfrutan de su benevolencia. Note esta frase que esta es como dice César, el motivador, no sé cómo se apellida. Pero estos privilegios les son confiscados en las puertas del infierno, en la puerta del infierno. Ahorita, aunque no es el cielo, en esta vida disfrutamos todos, cristianos y no cristianos, de algunas de las maravillas de Dios. El amanecer, el atardecer, el aire fresco, un elote, hermanos, con mantequilla y salsa tajín, una torta, uruapan, con la grasa cayendo así hacia abajo, hermanos, y un coconón de un lado. Usted lo puede comprar un pagano y un cristiano. Y disfrutan de la creación. Pero cuando lleguen al infierno, se le van a confiscar todas esas bendiciones. Te digo, sin su presencia de Dios no hay misericordia, no hay protección, no hay orden, no hay paz, no hay descanso. Ahora, ¿por qué se habla tanto del infierno en la Biblia, hermanos? ¿Por qué se habla tanto del infierno en la Biblia? ¿Por qué la Biblia insiste en hablar del tema del infierno? Y especialmente el Nuevo Testamento. Le voy a decir esto, hermanos.
por amor. Por amor. Algunos de ustedes ya pasaron por esa etapa o están pasando. No todos. Mi hermano Alberto está muy lejos de esta etapa. Pero algunos ya están pasando o ya pasamos que tenemos hijos adolescentes. Y se asoman los monstruos que se los quieren comer. Y porque son inexpertos en la vida y porque tienen la curiosidad natural de un adolescente, los padres nos enfocamos en advertirles del peligro que causan las drogas, los vicios, las consecuencias de tener sexo sin matrimonio, las advertencias de tener malas compañías, de estar en el lugar equivocado con la persona equivocada. Y muchas veces los padres recurrimos a amenazas, por decirlo así, con un buen fin de concientizarlos. Era común ver en las carreteras de nuestro México, cuando la Policía Federal de Caminos, ahora extinta, ahora es Guardia Nacional, División Caminos, colocaba en la carretera, antes de entrar a un pueblo, colocaba un carro chocado de hace unos meses atrás y ponía un mono de trapo con manchas de pintura roja saliendo por el parabrisas y diciendo: bájale la velocidad, bájale la velocidad. No queremos accidentes, no manejes distraído, no manejes embriagado, no manejes exceso de velocidad, no manejes sin condiciones buenas, sobre todo de tus llantas del carro. Los padres se enfocan en eso y recurren mucho a la amenaza. Una vez fuimos a Guanajuato a evangelizar. ¿Cómo se llama Beto? Beto. Se me perdió Beto. Anda afuera. Ahí Beto predicó. Les digo, hermanos, que ya estoy con Alzheimer. Está Federico. Sabinos. Y otros pueblos evangelizando. Y se nos pegó un muchacho que ahorita está en el colegio. No vayan de preguntarle, te va a decir: mira, hermano, estamos hablando de ti. Es buen muchacho, Iván, se llama Iván. Acaba de venir de Estados Unidos. Traía tatús por todos lados, hermano, y hasta acá. Todo. Y nos dijo el predicador de ahí, el hermano Francisco: llévense a Iván, acaba de llegar, llévenselo, es cristiano también. Díganle a la gente cuando lo evangelizan: miren, si no se convierten a Cristo van a acabar como Iván. Llévenselo de ejemplo. Bueno, hermanos, por amor la Biblia habla mucho del infierno. Porque un padre le habla a su hijo: hijo, no te metas en esas prácticas. No hagas esto, hijo. ¿Tú crees que a ti no te va a pasar eso? Te va a pasar como cualquier otro humano. Y así las advertencias de la policía para no caer en eso. No es agradable esto, claro que no. Pero es una advertencia con amor y preocupación, porque no queremos que nuestros hijos se envuelvan en un mal camino. No quiere el gobierno que haya más accidentes y más muertes. A veces tenemos que hablar de realidades difíciles motivados por el amor y la progresión por los demás. Este pasaje que Jesús habla, hermanos, del infierno, dice: si tu mano te hace pecar, córtatela. Es preferible entrar a la vida eterna con una sola mano que en el fuego inextinguible del infierno con las dos manos. Si tu pie, habla de 3 partes del cuerpo, te hace pecar, córtatelo. Es preferible entrar en la vida eterna con un solo pie que ser arrojado al infierno con los 2 pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es preferible entrar en el reino de Dios con un solo ojo que tener los 2 ojos y ser arrojados al infierno, donde los gusanos nunca mueren y el fuego nunca se apaga. Jesús habló muy fuerte aquí, hermanos. No hagas eso. Es preferible que pierdas algo aquí a que lo preserves y te haga pecar y te vayas al infierno. El infierno es un lugar eterno. Voy a hablar rápido de esto.
Dice que el humo de su tormento del cielo sube por los siglos de los siglos y no tiene reposo de día ni de noche. Habla de la pena eterna de la perdición y habla del fuego eterno. Eterna perdición, el castigo del fuego eterno. La Biblia, hermanos, abunda en decir que ese lugar no es temporal, no es como de prisión que vas 10 años, 20 años, 5 años, 10 años, depende del delito y el juez, etcétera. Dante Alighieri, que tiene una novela que es muy famosa, El infierno, escritor italiano. En su novela que escribe, que es muy interesante, ¿verdad? Por la Biblia. Él se imagina que la puerta que lleva al infierno tiene un letrero escrito en cincel que dice: abandonen toda esperanza, ustedes los que entran aquí. Ya no hay salida. Ya no vas a salir nunca. No es que 20 años y salgo, y buena conducta me bajan a 15. No. El infierno no es temporal. El infierno es un tema que se distorsiona mucho. Mire, hay gente que piensa el infierno esto. Lo niegan. El ateo lo niega. Dice, no existe. Es algo de la religión para asustar a la gente. Es nada más como una amenaza. Los aniquilistas dicen, no, Dios no va a castigar a nadie eternamente, los va a liquidar, los va a exterminar, los va a deshacer. Y no van a estar en ninguna parte porque los deshizo Dios. Y los universalistas dicen, Dios va a salvar a todos, Dios es Santo Claus, es muy buena gente. Y tiene que salvar a todos. Eso de que tiene, no, Dios no está comprometido con eso. Los espiritualizan o alegorizan muchos. Dicen que es un estado mental nada más. Otros dicen, si en la tierra te portas mal y te va mal, está el infierno. Si te portas bien y te va bien, está el cielo. Otros, hermanos, dicen que cuando mueras tienes opciones. Te vas a un lugar limbo o purgatorio, que es un lugar ahí en el medio, y que después que tu familia haga por ti algunas cosas, vas a salir de ahí y vas al cielo. Esas son ideas del hombre. La Biblia no habla de eso. Una vez un hermano predicó el sermón, 3 personas que me gustaría ver en el infierno. Pero luego agregó por 10 segundos. Porque ningún predicador quiere que la gente se vaya al infierno. Y si quiere que se vaya al infierno, el predicador está mal. ¿Quiénes son las 3 personas, según este sermón, que le gustaría ir al infierno? Este sermón lo escuché hace como 35 años y no se me ha olvidado, hermanos. Nada más voy a dar el bosquejo. El que no cree. Dice este sermón de este hermano, me gustaría ver al infierno al que no cree por 10 segundos y que regrese. Me gustaría ver al que cree en el infierno, pero no hace nada por evitarlo. Su vida sigue viviendo igual, sin ningún cambio. Y, en tercer lugar, el que cree en el infierno y hace algo por evitarlo, pero hace algo equivocado por evitarlo. El cielo, hermano Juan. El cielo es un lugar que se puede evitar. Yo sé que escuchar este tema que estoy hablando, hermanos, molesta a algunos. Es incómodo, no es agradable, yo estoy de acuerdo. Estoy consciente, hermanos. Yo sé que algunos dicen, ¿cómo se le ocurrió al hermano predicar eso cuando traje un invitado hoy? ¿Cómo no se le ocurrió otro día? Pero qué puntada del hermano. Y se me hace que lo hizo adrede. Justo cuando mi papá, que no quería venir, vino, mira, el hermano parece que está con el diablo. Es más, hermanos, yo le dije a mi hermano Alberto, no lo vea, mi hermano Alberto, ahí está. Le dije, hermano, a medio sermón, cámbiale a los minisplit a calefacción, para que empiezan a sentir el fuego. Y ponemos una leñita aquí, que empiezan a sentir el sazón, nomás así una probadita, como cuando va usted a las tiendas y le dan una probadita, ¿verdad? De una ensalada que están vendiendo o de una carnita, y yo la pruebo, pero me quisiera saborearla más y vuelvo a pasar 10 veces, hermano, para una probadita nada más, le decía a mi hermano Alberto, pero no me dejó mi hermano Alberto. Dijo, no, hermano,
Creo que no es sabio eso. ¿Por qué hoy, hermano? ¿Por qué predicó hoy ese sermón justo cuando traigo un invitado? Bueno, déjenme defender. Mi apología, dicen en inglés, mi defensa de por qué predico algunos temas a veces incómodos. En 1988 y 2002 y 2005 yo gradué de escuelas bíblicas. Lo que me gustó de esas escuelas bíblicas, gradué 3 títulos en Biblia, teología y otras cosas, pero Biblia es la esencia. Yo aprendí de maestros de la Biblia y aprendí que yo soy comprometido a predicar Biblia. Además, ahí está mi esposa, grabamos mi esposa y yo hace 40 kilos de esa foto. Muchas. Un grupo de 4 pastores en enero de 1989, el otro fue mayo del 88, mayo del 2002, mayo del 2005 volví a graduar, pero gradué en ausencia, no pude ir, mi última graduación. Aquí es enero del 89, un grupo de 4 pastores: Gonzalo García, Mario Luna, hermano del hermano Daniel, hermano Garza, hermano Feliciano Medrano, el pastor que cantó aquí hace un año. El hermano Ranulfo me hizo muchas preguntas de teología, de Biblia y de ministerio. Y yo me comprometí, hermanos, en mi ordenación y en mi graduación de colegios, me comprometí a predicar toda la palabra de Dios, todo el consejo de la palabra de Dios. No tengo nada con los predicadores laicos, pero yo creo que el entrenamiento es muy útil. Yo prefiero que me saquen un diente una persona que fue a la escuela de dentistas y una persona que no fue a la escuela de dentistas. Yo prefiero que me abra mi estómago delicado un médico cirujano que fue a la universidad a un carnicero que no fue a la universidad pero sabe cómo destazar reses. Yo prefiero. Así que comprendan mi motivación. Yo no quiero que nadie vaya al infierno, hermanos. Por eso predico con pasión. Estudio mucho para predicar. No lo tomo a la ligera este trabajo, hermanos. Represento a Dios y me hacen el favor ustedes de prestarme sus oídos. Y esa tarea tan sublime y alta la respeto mucho. No quiero que nadie vaya al infierno. No quiero que ni mi peor enemigo vaya ahí. Predico en ese sermón diciendo que el infierno, hasta que esté así, hermano, voy a predicar yo así. Hasta que llegue a esta edad, voy a seguir predicando Biblia. Lo siento, hermano. Si predicar Biblia ofende a alguien, lo siento por usted. Y predico que el infierno es un lugar que se puede evitar. La obra de Jesús en la cruz y en su resurrección de los muertos significa que el infierno ni el diablo tiene poder sobre la persona que se acerca a Dios. El infierno y el diablo han sido derrotados, y esta es una buena noticia. Y Judas, el libro de Judas 1:23 dice: rescaten a los que necesitan salvarse del infierno. Eso es lo que deberíamos dedicar nuestra vida como creyentes. Charles Spurgeon, que predicó a finales del siglo XIX, dijo en unos sermones a los miembros de su iglesia, no es él, no lo escribí, no sé por qué no escribí esta cita de Spurgeon. Él dijo así, hermanos, en uno de sus sermones en Londres, Inglaterra, ahí predicaba él en el tabernáculo metropolitano. Él dijo: si los pecadores son condenados, por lo menos que no se vayan al infierno sin que no les hayas predicado sobre ese lugar. Si ellos van a perecer en el lago de fuego,
Por lo menos que no se vayan sin que tú no hayas orado por ellos para que no se vayan. Que nadie se vaya al infierno sin que tú hayas intentado decirle que no le convenía ese lugar. Yo sé, hermanos, que van a estar ahí en el juicio para ir al infierno y van a recordar que yo les prediqué. Prepárate, entrégate a Cristo y vas a estar lamentando. No hice caso, porque creí que eran mentiras. Porque no quería nada yo más vivir mi vida como yo quiero. Pero yo ya cumplí. Ahorita tienes voz y voto para decidir dónde vas a pasar la eternidad. Hay gente que dice, pero Dios es amor, no va a enviar al infierno, Dios no manda a nadie. Tú vas porque tú quieres ir. Dios no te manda. No, Dios no manda a nadie. Él no es injusto. La persona va porque quiere ir. Pero Dios quiere evitarlo. Por eso puso a Jesús en la cruz, muriendo y diciendo: la única manera como vas a ir al infierno es pasando por mi cadáver. Y mucha gente pasa por el cadáver de Jesús cuando fue crucificado y no le hace caso, sigue su vida. Y hay maneras de razonarlo y de pensarlo y de justificarlo, pero delante de Dios no hay manera de engañarlo, manipularlo. A Dios no. Randy Alcorn, que me ha servido mucho en mi serie de sermones, escribió un libro fenomenal sobre el cielo. Me encanta esta frase que tiene en su libro: la tierra es un mundo en medio del cielo y del infierno. La tierra lleva directamente al cielo o directamente al infierno. Lo mejor de la vida en la tierra es un vistazo del cielo. Lo peor de la vida es un vistazo del infierno. Para los cristianos, esta vida presente es lo más cercano que estarán del infierno. Para los inconversos, esta vida es lo más cercano que estarán del cielo. Qué palabras sabias de Randy Alcorn. Profundas palabras. Me quedo con esta frase. Para los cristianos, esta vida presente es lo más cercano que estarán del infierno. Porque en esta vida se sufre. Para los inconversos, esta vida es lo más cercano que estarán del cielo. Y comen y disfrutan cosas de la gracia de Dios. Pero en el infierno les serán confiscados todos sus beneficios. No hay beneficios. No hay. Se dice que cuando se entra a prisión se quitan los privilegios, muchos privilegios. Muchos, diría yo, hasta derechos. La Biblia habla, hermanos, en Apocalipsis, de una segunda muerte, hablando del infierno. Segunda muerte, segunda muerte, segunda muerte, muerte segunda. Mira, ahí están los pasajes que hablan del infierno como muerte segunda, muerte segunda, segunda muerte. Y de aquí nace una frase, hermanos, que se ha hecho popular en el cristianismo: el que nace una vez muere dos veces. El que nace dos veces muere una vez. Voy a explicar rápido. El que nace una vez físicamente nació de su papá y su mamá en un parto. Esa persona, si no se hace cristiano nunca, va a morir dos veces. Va a morir físicamente y va a morir en el infierno, en la segunda muerte. Pero el que nace dos veces, el que nació físicamente en un parto y nace en Jesucristo, nace de nuevo, una nueva criatura, entrega a Cristo su vida, se bautiza, solo va a morir una vez, la muerte física nada más. La segunda muerte no lo va a tocar. Dice así Apocalipsis 2:11. Ahí está Apocalipsis 2:11. Abajo dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y arriba dice, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos. Bueno, es todo lo que voy a decir del infierno. No voy a continuar hablando del infierno, pero quiero decirles que yo no quiero que nadie vaya ahí. Jesús dijo, si tu mano derecha te hace ocasión de caer, córtala. Y Aaron Ralston pasó esa historia, hermanos. Cuando en el Gran Cañón cayó con su bicicleta y se vino una piedra de 40 toneladas y cayó sobre su brazo derecho. Traía un burrito, poquita agua, una cámara, una navaja en su mochila. Estuvo gritando para que alguien lo sacara y nadie vino a auxiliarlo. Hay una película que se hizo en honor a esta historia, es una historia que se llama 127 horas, porque se tuvo 127 horas, estuvo gritando. Se acabó la botellita de agua, la traía a la mitad, medio litro a la mitad, se la acabó, tuvo que tomar sus orines para no deshidratarse, gritando, y nadie se acercó a ver si alguien se acercaba. Había que tener una máquina para sacar esa ropa, sacar. Traía poquita pila en su cámara y él grabó su información. Me llamo tal, si alguien encuentra esta cámara, esto fue lo que me pasó. Caí aquí una piedra de toneladas encima de mi brazo, no pude salir. Me llamo tal, mi familia vive en tal lugar, mi papá se llama tal, mi mamá se llama tal. Por favor, lleven esto, mis papás, y díganles esto, si alguien me encuentra. Y de pronto se acordó de la navaja que traía, una navajita. Y dijo, lo más seguro es que nadie va a venir a ayudarme. Ya llevo 6 días, nadie, más 5 días, más horas. Nadie va a venir a ayudarme. Pero si me intento amputar mi brazo, posiblemente salga con vida. Y tomó su navaja y cercenó. Su carne no fue difícil, su hueso fue difícil cercenarlo, pero cercenó su hueso. Y salió en busca de ayuda. Y él da conferencias con su mano amputada. Él da conferencias. Si un hombre fue capaz de amputarse su brazo derecho para vivir unos años más, porque él va a morir un día, ahorita vive todavía. Si Aaron fue capaz de amputar su brazo para vivir unos años más, Jesús dice, si tu brazo derecho te es ocasión de caer, córtalo. Porque es mejor que entres con tus brazos al infierno. Y obviamente no se trata de ir a Seguro Social a que nos corten y nos amputen brazos y piernas. No, eso no está hablando literal. Lo sabemos, la inteligencia de familia saber eso. Él está hablando, toma decisiones radicales. Toma decisiones radicales que te cuesten mucho, pero que tú sabes que vale la pena ese sacrificio. Si ciertas amistades te hacen pecar, deja esas amistades. Está bien con Dios en lugar de las amistades. Si el vicio te hace destruir tu familia, tu vida, tus hijos, desarráigalo de ti. Métete a un centro de readaptación y paga el precio. Si odias mucho a una persona, dile a Dios que te ayude a amarlo. No quiero decir que seas ingenuo y que te acerques a que te golpee y te maltrate, no. Pero que en tu corazón ya no haya ese odio y resentimiento. Déjalo ir. Porque mejor es que entres sin un ojo, sin una pierna, sin un brazo, al cielo, que con los dos ir al infierno. Termino con la invitación, hermanos. ¿Alguien quiere aceptar a Cristo?
Levante su mano. Bueno, ¿Quiere pasar quiere sobre el pasar cadáver sobre de el cadáver Jesús de y Jesús y decir, decir, bueno, pues, bueno, bueno, es su es decisión tu y se decisión y respeta. te respeto. Pero vendrán Pero tendrán consecuencias. consecuencias. De acuerdo a la De acuerdo Biblia, a la Biblia, tendrán tendrán consecuencias. consecuencias. Y Y recuerden que la recuerden que Biblia la Biblia hace hace cumplir todo lo cumplir que todo lo dice. que dice. Todo lo que está Todo lo que escrito en está la escrito en la Biblia, Biblia, de de profecía que ya profecía que pasó, ya pasó, sucedió como sucedió dice como la lo Biblia. dice la Y lo Biblia. que Y dice lo que que va a dice que pasar, va a va a pasar, pasar. va a pasar. Porque la Porque Biblia la es el Biblia libro es de el Dios. libro de Dios. ¿Alguien habló? ¿Alguien habló? Nadie habló. Nadie habló. Ok, No, vi que alguien habló. que alguien habló conmigo. Alguien Ahí lo aceptó. acepté. Voy a Puede terminar. terminar. Levante su mano. Levanta su mano. Gracias, Padre, porque hemos visto un tema difícil, pero que está en la Biblia, Padre. Y que no nos hace populares y que no nos hace tampoco agradables. Pero, Padre, queremos predicar su palabra. Sin justificar para lastimar, ofender a nadie. Queremos predicar su palabra, Señor. Y ayúdenos, para los que ya hemos aceptado a Jesucristo, no apartarnos de ese camino, Padre. Porque el diablo está haciendo todo lo posible por separarnos, por apartarnos, nos ataca en la salud, nos ataca en el dinero, nos ataca en la familia, nos ataca con los hijos, nos ataca con la finanza, nos ataca con las amistades. Ayúdenos, Padre, para estar alertas y nunca separarnos de Jesucristo. Seguir siempre este camino. Que otros consideran que es un camino de locos, que es una pérdida de tiempo. Pero los que creemos en Jesucristo creemos que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Gracias, Padre, por la congregación presente. Gracias por cada familia representada, cada persona presente. Bendiga sus luchas, Padre. Bendiga sus familias, sus finanzas, sus empleos. Y ayúdenos, Padre, para encontrar en su palabra la medicina que necesitamos en un mundo enfermo para salir adelante. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo oro.